En este video vamos a ver la explicación básica de a qué se refiere un porcentaje. Cuando tenemos una unidad y la hacemos dividida en 100 partes iguales, a cada parte pues se le llama un 1%. Esto resulta igual que en las fracciones, cuando hacemos divisiones de 4, de 5, de 10, de 20, pero la división con el 100 para nosotros tiene un significado muy importante porque es muy utilizado en estadística, en aritmética y en muchas otras áreas donde se manejan partes de algo. Entonces vamos a escuchar muchas veces el término porcentaje, que es un valor que se refiere a una subdivisión de 100 para poder hacer algunas representaciones. Hay que dejar bien claro que aunque las 100 partes son iguales, cuando el porcentaje lleva punto decimal, pues lógicamente en realidad ya no estamos hablando de un porcentaje, o sea, ya no estamos hablando de un por ciento, sino puede ser una división de 1000, una división de 10.000. Lo que pasa es que siempre utilizamos la palabra porcentaje. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de 40%, se entiende que son 40 partes o 40 unidades de las 100 que, que se obtuvieron al hacer la división. Pero si alguien me dice 40.2%, eso me está implicando que una de las partes que ya fue dividida de las 100 originales, ahora se volvió a dividir. Entonces eso en cuestiones de visualización ya no tiene mucho sentido. Y entonces tenemos que aprender a manejar los porcentajes no solo con enteros, sino también con números decimales o incluso con números fraccionarios. El símbolo que utilizamos universalmente es este símbolo de porcentaje. En las calculadoras lo vamos a encontrar casi siempre debajo de una tecla llamada ANS o encima en la parte del plástico. No va a estar como una tecla como tal, sino aparece para una segunda función. Entonces, vamos a explicar algunas cosas importantes, como por ejemplo cómo trabajar un porcentaje y poderlo llevar ya sea a un número decimal, que es un número muy utilizado para operaciones aritméticas, o cómo convertirlo a fracción. Y también vamos a ver viceversa, tener un número decimal o fracción para llevarlo a porcentaje. Esto nos puede servir para resolver problemas. Pueden darme un valor en porcentaje y yo necesito dar una respuesta en decimal o fracción. O pueden venir decimales o fracciones en un problema y yo necesito dar como respuesta un porcentaje. Entonces vamos a cómo se hace la conversión de una unidad a otra. O cómo pasar de porcentaje a decimal, de porcentaje a fracción y viceversa. Vamos a comenzar cómo cambiar de porcentaje a decimal. Es bastante simple. En el primer ejemplo tenemos un 20%. Como es un número entero, el punto decimal se encuentra después del 0. Y lo único que debemos de hacer es correr este punto decimal 2 espacios. Vamos a correrlo 1, 2 espacios y colocamos allí el punto decimal. Acá está el punto decimal, al lado derecho quedó el 2 y el 0 y lógicamente delante del punto, al no haber nada, se coloca un 0. Entonces 20% en forma decimal es 0.20, que también se puede escribir como 0.2, ya que el 0 al estar a la derecha del punto decimal y no haber más números, no tiene ninguna importancia o no tiene ningún peso colocarlo. Entonces puede escribirse de esta manera o de esta otra. Ambas formas son correctas. Muchos optan por escribirlo como 0.2. Repito, es porque el 0 ahí en ese caso no está haciendo absolutamente nada. Muy bien, vamos con el siguiente.
Ejemplo 2, acá estará el punto después del 5. Corremos los dos espacios, 1 y 2. Y tendríamos acá el punto, a la derecha el 85. Y a la izquierda del punto no quedó nada, colocamos un 0. En este caso sí, 0.85. Vamos con el ejemplo 3. El punto decimal está después del 0, un espacio, dos espacios. Entonces tenemos el punto, a la derecha del punto quedó un 30 y a la izquierda del punto queda un 1, 1.30. Que repitiendo lo del ejemplo 1, el 0 a la derecha del punto decimal, si no hay más enteros diferentes de 0, después de ese 0, pues no tiene ningún valor, podemos dejarlo como 1.3. Ejemplo 4, acá estará el punto decimal y aquí hay algo curioso, un espacio, dos espacios. Veo que no quedó nada a diferencia de los primeros tres ejemplos. Voy a colocar acá el punto que está aquí y veo que quedó un espacio en blanco. Como está en blanco ese espacio, se ocupa con un 0, luego estaría el 5 y a la izquierda del punto tampoco hay nada, se deja un 0. Entonces 5% se escribe como 0.05. Bien, en el ejemplo 5 sí está el punto decimal. Acá está. Entonces venimos y decimos un espacio, dos espacios, colocamos el nuevo punto decimal o la nueva posición y vemos que tenemos un espacio en blanco, colocamos un 0 y después de ese espacio en blanco iría el 2 y el 5 y a la izquierda del punto iría un 0. En este caso la respuesta es 0.0225. Podría darse el caso que si me piden trabajar con menos decimales yo lo pueda aproximar a 0.023 o incluso 0.02. Eso dependerá de la situación si me piden aproximar o no. Ejemplo número 6, acá está el punto, un espacio, dos espacios, acá estaría el nuevo punto decimal y veo que tengo un espacio en blanco, veo que después de ese espacio en blanco va un 0 y luego iría el 25 y a la izquierda del punto al no haber nada se coloca un 0. Entonces nos damos cuenta que el convertir de porcentaje a decimal es bastante simple. Vamos ahora a otro subtema. Ahora veremos cómo cambiar de decimal a porcentaje. Cuando me dan el número decimal y yo lo quiero dar como un por ciento o un porcentaje, igual voy a ubicar el punto, solo que ahora los dos espacios ya no van hacia la izquierda sino hacia la derecha. 1, 2. El nuevo punto decimal va a estar después del 26. Sería así. Al no haber nada después del punto, no es necesario colocarle un 0. Entonces lo que únicamente se debe colocar es el 26 y el símbolo de porcentaje. Entonces es bien importante que si después del punto no hay nada que escribir, no vamos a colocar el 0, simplemente dejamos el número como está, el número entero, y le colocamos el símbolo de porcentaje. En el número 2, acá está el punto decimal, un espacio, dos espacios, el nuevo valor sería 302 y después iría el punto, ya vimos que no tiene caso colocarlo porque no hay nada después, y escribimos el símbolo de porcentaje. Ejemplo número 3, acá está el punto, un espacio, dos espacios. Ahora este número 0 que aparece antes del punto los voy a marcar solo por estos dos números ceros, en realidad no se escriben porque no van a tener ningún valor. Luego iría el 6, luego iría el punto, pero ahora después del espacio donde quedó el punto sí hay un número que es el 5. Y luego colocamos el símbolo de porcentaje. Ejemplo número 4. Acá está el punto, un espacio, dos espacios. Empezamos
copiando el 1, pero ahora los ceros sí tienen valor, porque hay un número que está delante de ellos. Sería el 0, coloco el punto y después del punto tocaría el 2 y coloco el símbolo de porcentaje, 100.2%. En el ejemplo 5, acá está el punto, corremos los dos espacios y veo que los ceros que aparecen los debo de colocar únicamente si es que tienen alguna importancia. Por ejemplo, si acá está el punto, veo que a la derecha del punto quedaría el 837. Pero antes de ese punto solo tengo número 0, solo se coloca 1. No voy a colocar 3 ceros, no tiene caso, ya que esos no tienen ningún valor. Colocamos solamente el primer 0 que está a la izquierda y colocamos nuestro símbolo de porcentaje. Entonces vemos que es bastante simple pasar de porcentaje a decimal como de decimal a porcentaje. Ahora veamos qué pasa con las fracciones. Para convertir de porcentaje a fracción, el método es bien simple. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a colocar el número del porcentaje y lo vamos a dividir entre 100. ¿Por qué 100? Porque estamos trabajando con la base del por ciento. Muy bien. Y veo que eso ya es una fracción. Entonces lo que me queda es ver si la fracción se puede simplificar. En este caso 25 tiene quinta y 100 tiene quinta. 5 sigue teniendo quinta y 20 tiene quinta, que es 4. Entonces 25% es el equivalente a un cuarto en forma fraccionaria. Simple. Vamos con el segundo. Tomamos el número, que es un 8, y lo dividimos en 100. En este caso tendríamos mitad 4, mitad 50, mitad 2, mitad 25. Y veo que ya 2 tiene mitad, 25 no, 25 tiene quinta, pero el 2 no. Y entonces 8% es igual a 2/25. Tercer ejemplo, 250 sobre 100. Acá hay algo fácil de hacer. Puedo eliminar un 0 para cada número y me queda 25 y 10. Quinta de 25 es 5 y quinta de 10 es 2. Podría quedarse en forma de fracción o convertirlo a su forma mixta, que sería 2 enteros, 1 medio. Lo normal es trabajar con fracciones, pero si en algún momento es necesario tener el valor en mixto, pues lo podemos convertir. Veamos el cuarto ejemplo. Interesante. Tenemos 0.2 y el 100. Acá, cuando tenemos punto decimal, lo tenemos que eliminar. Entonces, para poder quitar ese punto decimal, lo tendríamos que correr un espacio. Y por cada espacio, o sea, ahora va a ser un 2, por cada espacio que yo mueva el punto decimal, al 100 le debo de agregar un 0. Entonces, tenemos 2 sobre 1000, mitad de 2 es 1 y mitad de 1000 es 500. Entonces 0.2% en forma fraccionaria es 1 sobre 500. Es importante, si el punto decimal se tiene que mover un espacio, yo agrego un 0. Si fueran 2 espacios, voy a agregar 2 ceros, entonces ya no sería 1000 sino 10.000. Eso es bien importante. Vamos ahora al cambio de fracción a porcentaje. Bien, en este caso tenemos la fracción y para poderlo llevar a porcentaje yo tengo que pasar primero de fracción a decimal. Esto es bastante simple, basta con hacer la división. Tendríamos 2 dividido 5. Entonces, como el 5 no puede caber en el 2, colocamos el 0 y el punto, le agregamos un 0 al 20 y ahora el 5 cabe 4 veces, eso da 0. Cuando el residuo es 0, entonces ya puedo utilizar el valor, que es 0.4, y regresamos a la explicación de cómo pasar de decimal a porcentaje, que basta con mover el punto 2 espacios. Tendría entonces el 4
Como no hay nada después del 4, un 0. Y después aquí iría el punto, pero como no tengo números que colocar, de una vez coloco el símbolo de porcentaje. Entonces, bien simple. Hago la división de la fracción, obtengo un decimal y luego el decimal lo convierto a porcentaje. Vamos con el número 2. Ahora tenemos 3 sobre 8. No cabe, colocamos 0 punto, le agregamos un 0. Cabe 3 veces, da 24. Sobra un 6, agregamos un 0. En este caso cabe 7 veces, 56. Sobran un 4, le agregamos un 0 y ahora cabe 5 veces. Entonces, cuando ya el residuo es 0, podemos dar por terminado y tendríamos 0.375. Corremos este punto decimal 2 espacios y tenemos como respuesta 37.5%. Bastante simple. Vamos con el número 3. Tenemos 8 sobre 5. Este es un caso ya donde el número que está arriba es mayor. Cabe una vez, 5. Sobran 3. Como ya no cabe, coloco el punto, agrego un 0. Sería 6, 30 y ya me queda el residuo en 0. Entonces 8 sobre 5 son 1.6. Vamos a correr el punto decimal 1, 2 espacios para obtener entonces, copio el 1, copio el 6, en el espacio en blanco voy a colocar el 0, luego iría el punto, pero como ya no hay más números, símbolo de porcentaje. Y por último tenemos un 2 sobre 25. Colocamos el 2, colocamos el 25, no cabe, colocamos 0 punto, le agregamos el 0 y aún haciendo esa operación no cabe, agregamos un 0 arriba para agregar otro 0 abajo. Y ahora 25 en el 200 cabe 8 veces y el residuo 0. Entonces esto es 0.08. Al correr el espacio, o al correr 2 espacios el punto, vamos a obtener, en este caso los ceros no tienen ninguna importancia, 8%. Muy bien. Cuando tengamos decimales que se extienden, o sea, cuando tengamos muchos decimales, se recomienda aproximar a 2 decimales o si es periódico, hacer la aproximación para poder tener un valor porcentual, ¿verdad? No es necesario sacar, si fuese un número que tenga muchos decimales, no es necesario poner 4, 5, 6 decimales. Con 2 decimales se sugiere que se saque el tercero para poder hacer la aproximación y poder tener un valor porcentual más correcto. Sin embargo, no hay ningún límite. No se recomienda solo el primer decimal, a no ser que sea exacto, pero si tengo muchos decimales, con un par de decimales ya aproximados sería lo ideal.